Tengan todos buenas noches, todos y todas buenas noches. Ahora es 8 de septiembre del año 2021 y vamos a iniciar la clase número 8, que es de la unidad 4, que se llama Química Celular. Y pues vamos a hablar exactamente del metabolismo, del anabolismo, del catabolismo y de algunas transformaciones químicas que conlleva esa interpretación. Sin mayores sobresaltos, pues vamos a iniciar con lo que es la exposición de la jornada en este instante. Me avisan y me confirman si estamos ya con la pantalla compartida para poder ver. Sí, ya se mira. Bueno. Vaya, vamos a iniciar la unidad 4, les decía, que se llama Química Celular, ¿verdad? Y directamente lo que es el metabolismo. Vea, pueden ver que iniciamos lo que es la jornada con con ese mapa conceptual, ¿verdad? Empezamos desde lo que es la parte del recuadro café, ¿verdad? Ahí tenemos que todo empieza en los seres en los seres heterótrofos, y en el cuadro verde también todo empieza con lo que es los seres autótrofos. Recordemos que los organismos heterótrofos son los organismos como nosotros, que necesitamos la ingesta de alimento, por lo que puede observar en el cuadro café que hay una flecha de afuera hacia adentro de alimentos, ¿verdad? En ese caso, ahí empieza, desde ese momento empieza lo que es ya la parte del metabolismo de todos los alimentos. En el caso de los seres autótrofos, todo empieza en el cloroplasto. Ven el cuadro verde, empieza lo que es en el cloroplasto. Ahí pues observan un rayo, ¿verdad? Que es la luz, que sería la luz solar. Necesitamos agua, como ya lo hemos mencionado, creo anteriormente, como el agua como un proceso fundamental e imprescindible, ¿verdad? Para lo que es el movimiento celular. Y pues necesitamos el dióxido de carbono, que pues muchas veces está obteniéndose de lo que es la respiración celular. Y vean que por debajo viene lo que es el CO2, como en una curva amarilla, que obtiene de la excreción de los productos de lo que es la respiración celular. Si nos vamos a la parte café, vamos a observar que tenemos lo que es los alimentos. Cuando son ingeridos, pues empieza lo que es la digestión. La digestión, vea, de los alimentos, que tiene como punto principal, digamos así, es proporcionar al ser humano, ¿verdad?, la energía necesaria para poder llevar a cabo lo que es las funciones del cuerpo humano. Vea, siempre en la digestión va a haber dos cosas. Sabe que la mayor cosa que debería de existir es absorción de esos alimentos, que podamos, si estamos en el cuadro café, que podamos nosotros tener los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. Y también, evidentemente, y creo que lo sabemos, tenemos restos no digeribles. En ese caso, que sería todo lo que excretamos como orina, heces y sudor en algún momento, vea que no, que son como productos de desecho que forman parte de lo que son los alimentos y la digestión respectiva. Los autótrofos, por otro lado, en el caso de la parte verde, los autótrofos, mediante la reacción química de la fotosíntesis, vamos a tomar a bien recordar que la luz, el agua y el dióxido de carbono
¿verdad? Van a generar productos importantes para lo que es las plantas. En ese caso, pues son los azúcares, muchas veces el azúcar en forma de glucosa y el oxígeno, vea, que es básicamente importante para que se lleve a cabo las reacciones en el cuerpo. Si ustedes observan, tanto en el cuadro azul como en el cuadro verde, aparecen lo que son una flecha que conecta lo heterótrofo con lo autótrofo. O sea, los nutrientes más las azúcares se unen para llegar al centro del cuadro celeste, que sería lo que son las biomoléculas sencillas, ¿verdad? Biomoléculas sencillas, que ahí aparece abajito del óvalo, el centro del cuadro celeste, dice que en forma de glucosa y de aminoácidos. La glucosa sería la que proporciona las plantas, ¿verdad? En forma de energía, en forma de azúcar, ¿verdad? Y los aminoácidos, que son al final los que hacen o provocan que exista en el cuerpo humano las proteínas, ¿verdad? Que forman parte al final del cuerpo en sí. Las biomoléculas sencillas, vean que podemos agarrar con la flecha hacia arriba, ¿verdad? Para formar lo que son biomoléculas complejas, ¿verdad? Entre ellas, si alcanzan a ver el cuadro celeste, las proteínas, el ADN, polisacáridos, que son la unión de monosacáridos como la glucosa y la fructosa, y lípidos, que son las famosas grasas. O sea, que al final las biomoléculas sencillas van a generar, como hay glucosa y hay aminoácidos, obviamente los aminoácidos van a formar proteínas y la glucosa con los aminoácidos va a formar el ADN y los polisacáridos, ya en ese caso, más las grasas o lípidos. ¿Vea? A eso pues se le va a llamar anabolismo. Anabolismo es cuando las moléculas se unen y se sintetizan para formar desde lo más sencillo, que son biomoléculas sencillas, a las más complejas. Si nos vamos para la flecha hacia abajo, vamos a tener el proceso contrario, que sería el proceso de catabolismo. El proceso de catabolismo, ¿verdad? Tiene que ver mucho con lo que es la respiración celular, ¿verdad? Dentro de lo que es la respiración celular, hay dos flechas, una que va hacia abajo, que es como la excreción, que hemos hablado que puede ser CO2, que es el que pasa al final a los autótrofos mediante la fotosíntesis, y el agua, ¿verdad? Que se desecha, que evidentemente se puede dar por la respiración, por la orina, por el sudor, la evaporación por la piel y otras sustancias. ¿Cuáles? Por ejemplo, sales minerales que son excretadas al exterior. Pero también hay otra flecha. No es la única flecha que aparece, sino que hay una flecha que agarra hacia la derecha. Si usted ve en la parte de abajo, no sé si ven el cursor, hay una flecha que agarra hacia adelante, que va a parar a lo que es energía. O sea que la respiración celular tiene que formar parte de todo, del todo, ¿verdad? Porque al final la respiración celular es la que hace que se dé lo que es la energía. Ya la energía que se almacena en la célula, en las mitocondrias, ¿verdad? Ya sirve para todos los procesos que se dan. En ese caso, coordinación, división, calor, transporte, secreción y excreción. Pero también la energía eh, sale una parte para lo que es la biosíntesis, o sea, la síntesis biológica que tiene el cuerpo humano, y esa energía pues se une o se compagina, digamos así, con el anabolismo, para que necesita realmente esa cantidad de
que necesita esa cantidad de energía para que las biomoléculas puedan formar parte. Y al final se generen biomoléculas complejas. Eso sería básicamente explicar el mapa de conceptos. Se ve un solo enredo, pero al ya darle una explicación, creo yo que solo con esta diapositiva entendemos de una lo que es el metabolismo, anabolismo y catabolismo desde los seres heterótrofos y los seres autótrofos, desde ingerir alimentos hasta producir la glucosa a partir de lo que es las reacciones químicas en el cloroplasto de la célula vegetal. Así que eso es como en síntesis lo que podría ser al final lo que es el metabolismo. Paso la siguiente lámina, ¿verdad? Siempre estamos en lo que es la introducción a lo que es el metabolismo, ¿verdad? Ya habíamos hablado en la lámina anterior que de moléculas sencillas pasan a ser moléculas complejas. En ese caso, las moléculas complejas son proteínas, están en azul, aquí están, no sé si ven el cursor, proteínas, polisacáridos y lípidos. Serían las tres pues moléculas complejas que se dan en lo que es el anabolismo, que es cuando se unen las sustancias dentro del metabolismo. Las proteínas debemos de saber que son uniones de aminoácidos. Los polisacáridos son uniones de monosacáridos y los lípidos son uniones de glicerina y de ácidos grasos. Ahora bien, los aminoácidos a su vez se separan en el ion amonio, en ácidos orgánicos, en el ion piruvato y en el acetil coenzima A, que son sustancias que usted, si usted quiere, vaya y las investiga. Sería muy complejo explicarles todo eso, lo que les decía. Para comprender hasta este punto hay que estudiar toda la bioquímica de los compuestos, pero usted debe saber que son moléculas simples. Los monosacáridos también generan piruvato y acetilcoenzima A, y los lípidos con la glicerina y los ácidos grasos también generan piruvato y acetilcoenzima A. Que por cierto son moléculas simples. Los ácidos orgánicos que se producen de los aminoácidos van a parar al famoso ciclo de Krebs. Ese es un rollo gigantesco que no voy a explicar porque sería enredar todo el sistema en este momento. Y nosotros lo que queremos saber es, así como la base de lo que puede ser la química celular, o sea, el metabolismo, el ciclo de Krebs puede darse a partir de la acetilcoenzima A. Y el ciclo de Krebs es el metabolismo de la energía que tiene lo que es el cuerpo, ¿verdad? El ciclo de Krebs genera agua, genera CO2 y genera adenosina trifosfato, que es la energía que se almacena en el cuerpo humano. O sea que el metabolismo, en pocas palabras, señoritas y caballeros, sirve para almacenar energía, para que usted pueda, a través de la digestión, y las plantas puedan, a través de la fotosíntesis, absorber energía. Nosotros absorberla del exterior y ellas producirla a través de la energía solar y lo que ya mencionamos en los cloroplastos, ¿verdad? Ambas son procesos para adquirir energía. El metabolismo representa la suma de todos los cambios químicos que convierten los nutrientes, la materia prima necesaria para nutrir a los organismos vivos, en energía y finalmente en productos químicos complejos utilizados en cada célula. Oigan cómo lo dice, bien, creo que bien explicado. Después de que yo les expliqué este mapa conceptual y después que ya les expliqué lo que es la primera lámina, vea, podemos decir la definición. En este caso dice, el metabolismo representa la suma de todos los cambios químicos que convierten los nutrientes. Oigan, esa es la materia prima necesaria para nutrir, o sea, para que nosotros podamos absorber a los organismos vivos en energía. Es que para eso es básicamente el metabolismo, para nutrirnos de energía.
Y finalmente en productos químicos complejos utilizados en cada célula. ¿Qué productos químicos complejos? Las proteínas, los polisacáridos y los lípidos. Es la suma de todas las reacciones químicas que suceden en el organismo. Ese es el metabolismo. Metabolismo es igual derivado de la palabra griega cambio. Representa los cambios químicos para convertir nutrientes en materia prima. Entonces, en eso se basa lo que es el metabolismo, en la absorción y luego en la desintegración de eso. Las preguntas específicas que se deben responder son: ¿cómo transforman los organismos la energía potencial de los alimentos en energía útil para la biosíntesis? O sea, para la formación de moléculas grandes, el transporte en membrana o la contracción muscular. ¿Cuál es el gasto energético de ATP? O sea, de adenosina trifosfato. ¿Cómo regulan las células los procesos metabólicos para no agotar parte de sus recursos o producir demasiados de otros? Los organismos fotosintéticos, ¿cómo captan la luz solar para convertirla en carbohidratos? ¿Verdad? Eso es por sí principios unificantes de la biología moderna. Cuando se habla del metabolismo, pues son esas las preguntas que se deben de responder para poder comprender, ¿verdad? El ATP es la adenosina trifosfato, que es la forma en que la energía se guarda, ¿verdad? En ese caso, la energía nunca va a ser, como lo decía la pregunta número 3, nunca va a ser suficiente, pero tampoco la vamos a gastar toda. O sea, hay un equilibrio en ese caso. Y también responder la fotosíntesis, sobre cómo los organismos que hacen fotosíntesis llegan a captar luz solar para convertirla en lo que son carbohidratos. Son preguntas que se deben de tener en cuenta y que deberían de responderse. Alimentación basada en requerimientos de carbono. Dos grandes grupos de organismos. Están los autótrofos, que serían los productores, y los heterótrofos, que son los consumidores. Los autótrofos, ya lo dijimos, ya lo mencionamos, son las plantas, ¿verdad? Todo aquello que a través de la fotosíntesis se puede obtener la energía. Ellos crean su propio alimento. Por eso lo dice ahí, alimentación basada en requerimientos de carbono. Y los heterótrofos, que son los consumidores, o sea, son los que se comen a los productores. Ahí podemos ver en el esquema el sol, fotosíntesis, autótrofos, generan productos orgánicos, oxígeno, que adquieren los heterótrofos, lo del cuadro rosado, y ellos pues generan CO2 para nuevamente seguir en ese ciclo de lo que es la fotosíntesis. Ahí podríamos tomar en cuenta esa interpretación. Podemos observar, dice ahí, fuentes de carbono y energía para el metabolismo, lo que veníamos hablando en la lámina anterior. Todo inicia en la energía solar, todo inicia desde el sol. Si no hubiesen organismos autótrofos, no podríamos tener vida sobre el planeta. Por lo que, ante mucho, la fotosíntesis, o sea, la reacción química de la fotosíntesis, es la más importante en toda la vida. ¿Por qué? Porque es la que genera la energía inicial en las plantas, que son las productoras, y que a partir de eso pues se genera toda una gama de recursos energéticos que puede tener el cuerpo humano, los animales y todos los reinos que existen. Por eso decimos que la energía solar es básicamente para los seres autótrofos, o sea, los fotosintéticos, o sea, las plantas. Eso generará mediante la biosíntesis, ya lo hablábamos en la primera lámina, va a generar lo que son polisacáridos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los polisacáridos son cuando se une la glucosa, la fructosa, la sacarosa, la maltosa y se forma, por ejemplo, almidón,
vea, que es uno, o celulosa, que son los polisacáridos más comunes y conocidos. Los lípidos pues producen toda la grasa animal y la grasa vegetal, el caso de las semillas, del aguacate, el caso de la grasa del cerdo, por ejemplo. Todas las proteínas a partir de los aminoácidos que estaban como moléculas simples y sencillas para formar lo que es la estructura, o sea, la carne del cuerpo. Y los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, sería en ese caso lo que se genera. Todo eso que lo forman los organismos autótrofos son rápidamente entendible para lo que es los seres autótrofos, ¿verdad? Los seres autótrofos al final van a generar estos alimentos para los heterótrofos, ¿verdad? Los heterótrofos, que serían en ese caso nosotros los humanos, los animales, ¿verdad? Serían en ese caso los que absorben todos esos, y los quimiosintéticos, algunos animales, ¿verdad? Que pueden adquirir energía química, que es la energía del cuerpo, a partir de lo que es los animales, ¿verdad? Ahí estaría como esa interpretación, ¿verdad? Los heterótrofos, por su parte, van a proporcionar lo que es el dióxido de carbono y el agua, ¿verdad? Dentro de la respiración celular y toda esa interpretación, ¿verdad? Y al final, el dióxido de carbono perdura nuevamente, va hacia arriba, lo ven en la flecha entrecortada hacia arriba, ¿verdad? Y genera lo que es dióxido de carbono y otros nutrientes que van a parar ¿dónde? A los autótrofos, ¿verdad? En ese caso van a parar a los autótrofos. Seguimos. Creo yo que las láminas primeras son como bien bonitas. Bueno, y explicables también, creo que se comprende de qué se trata lo que es el tema, ¿verdad? En sí, de la absorción de energía que se debe de tener. Y es química, y la química es mi fuerte, digamos así, es mucho que más interesante. Seguimos. Debemos de tomar en cuenta, señoritas y caballeros, que el metabolismo viene desde tiempos muy remotos, desde la existencia del árbol genealógico, desde la existencia de los reinos de los seres vivos, desde el Monera, que fue lo primero que se consiguió en ese caso, ¿verdad? Luego pasa en la evolución de los reinos de los seres vivos, pasa a lo que son a los protistas, y luego de los protistas se rompe la rama y pasa a lo que es las plantas, los animales y los hongos, en ese caso. En el caso de los móneras, o sea, el reino mónera, estaban los organismos procarióticos con célula no definida, seres unicelulares, ¿verdad? Y los absorbidos por fotosíntesis. ¿Verdad? En el caso de los protistas están las células eucarióticas, las que ya tienen núcleo definido, ¿verdad? Ya son unicelulares o pluricelulares, ¿verdad? Y también absorben e ingieren por fotosíntesis. Hay reproducción sexual y asexual. Algo así dicen las palabras ahí en inglés que aparecen. No es que lo pueda traducir, pero es como lo que se debe de saber, ¿verdad? En el caso del fungi, son eucarióticos, son pluricelulares, absorbentes también de energía, ¿verdad? Y tienen reproducción también sexual. En el caso de las plantas, son eucarióticas, multicelulares, fotosintéticas, fotosíntesis, ¿verdad? Y reproducción también de lo que es sexual. Y los animales, pues, son eucarióticas, multicelulares y ingieren alimentación, ¿verdad?
y tienen reproducción sexual en ese caso. Vea. Seguimos. Por ejemplo, ya hablando directamente de algún ser, cómo se podría dar lo que es el metabolismo. Y para que vean lo increíble que puede llegar a ser esta interpretación que se puede dar. Por ejemplo, el metabolismo de la Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria perteneciente al reino Monera, ¿verdad? Que en cantidades grandes en el cuerpo humano pueden generar enfermedad. El metabolismo de la Escherichia coli está conformado de por lo menos 1000 reacciones bioquímicas. Imagínense una bacteria tan pequeñita, imagínense, para que esta bacteria pueda generar el metabolismo directamente, hay que tomar en cuenta que existirán al final, ¿verdad? Por lo menos 1000 reacciones bioquímicas. ¿Verdad? 1000 reacciones bioquímicas. Imagínense, una célula humana puede contener más de 3000 tipos de enzimas y cada una cataliza una reacción distinta. O sea, es algo que no podemos ni tan siquiera imaginarlo, ¿verdad? No lo podemos ni tan siquiera imaginar. En ese caso, el metabolismo es la suma de todas las reacciones químicas que suceden en el organismo. Cada paso es un cambio único que origina un producto que luego es el reactivo del siguiente. Sería en ese caso. Es la suma de todas las reacciones químicas que se puedan dar en ese momento. Seguimos. A eso se le llama ruta metabólica, a la secuencia de reacciones que tienen un propósito en particular, un producto. Ahí pues existe una ruta metabólica que es prácticamente imposible de observar y pues solamente sepan que existe una ruta metabólica para un organismo y es ese rollo, ese rollazo que ustedes alcanzan a ver ahí, que mejor pues ni nos metemos, ¿verdad? Pero existe, o sea, existe una ruta donde todas las enzimas, las cantidades exorbitantes de enzimas generan reacciones bioquímicas para que el metabolismo pueda existir y el producto sea usted y yo, un cuerpo humano con todas las de la ley, manejándose como una maquinita perfecta. Simple, punto. El metabolismo es una red de rutas con reacciones acopladas de degradación, o sea, catabolismo, y de síntesis, o sea, anabolismo. O sea que cuando una sustancia se degrada, se le llama catabolismo, y cuando una sustancia se une, se le llama anabolismo. Y tenemos otro mapa conceptual así como que bonito, ¿verdad? Para que podamos tener jóvenes todo esto que estamos viendo, aunque se veía grandísimo, creo yo que estamos haciendo bastante, avanzando bastante en la parte esta de lo que es la temática. Vamos cabalito como lo he jornalizado. Y todo esto, las diapositivas que les quedan, que les van quedando, los videos que van quedando son de vital importancia y son sumamente necesarios que los tengan ustedes guardados en mi canal o sus diapositivas para en algún momento usted sea ya el profesional que merece ser, pues llegue a hacer, a usarlo, todo eso. La fotosíntesis, ya decimos, se basa en CO2, en agua y en sales minerales. Ya lo dijimos, la fotosíntesis genera compuestos orgánicos. Miren, y ven que flecha roja, estamos en el anabolismo, estamos combinando o uniendo para formar lo que es la síntesis. Los compuestos orgánicos, pues, son glúcidos, lípidos y prótidos, o sea, azúcares, grasas y proteínas.
siguiendo lo que es ya formado el glúcido, ya formado el lípido, ya formado el prótido, o sea, las proteínas, hasta ahí llega a lo que es el anabolismo, o sea, la unión, la síntesis, pero también ya los glúcidos pueden separarse en glucosa, que ya ese es catabolismo, a través de la glucólisis, y los prótidos pueden descomponerse en aminoácidos, que ya es catabolismo, o sea, separación, y en nitrógeno inorgánico también. Los aminoácidos, los lípidos también pueden degradarse para formar compuestos intermediarios, que sería por catabolismo, o sea, separándose. Sin embargo, los mismos compuestos intermediarios pueden volverse a unir para formar nuevamente proteínas, lípidos y carbohidratos. Los compuestos intermediarios pueden darse después dos situaciones, dos tipos de respiración, digamos así. La respiración normal y la respiración por fermentación. La fermentación, pues por la existencia de ácido láctico, genera, cataboliza ácido láctico y etanol, y la respiración, pues genera lo que es CO2, o sea, dióxido de carbono y agua. Entonces, ahí podríamos ver en qué momento en la ruta metabólica a seguir aparece cómo en qué momento se da el anabolismo cuando se va uniendo y al mismo tiempo cómo se da lo que es el catabolismo cuando se va separando. Principales características del catabolismo y el anabolismo. Ahí podemos ver las características de ambas. Por ejemplo, nutrientes que contienen, estoy en la flecha roja, nutrientes que contienen energía, glúcidos, grasas, proteínas. Eso se llama, se da un catabolismo para tener productos finales, o sea, la separación no energéticos como dióxido de carbono, agua y amoníaco. También tenemos el anabolismo, ¿vea? Que genera macromoléculas, lo hablábamos desde la primera lámina, que serían las proteínas, los polisacáridos, los lípidos y los ácidos nucleicos. El anabolismo parte, estoy en la flecha verde, a partir de las moléculas precursoras o las moléculas iniciales, digámoslo así, que son los aminoácidos que hablamos en la primera lámina, los monosacáridos, los ácidos grasos, que son grasas, ¿verdad? Y las bases nitrogenadas, que en ese caso son las del ADN y el ARN. Vean, algunas características están en lo que es la izquierda y la derecha. Vean, el catabolismo es degradativo, se degrada, es oxidativo, hay oxidación, genera energía, produce ATP. Es más, cuando usted come algo, si usted se come una papa, por ejemplo, o un plato de papas y tenía poca energía, cuando usted se la come, se degrada. O sea, las moléculas que se ocuparon para enlazarse entre sí y al enlazarse generaron una energía, cuando usted se la come, esa energía que almacenó entre una molécula y la otra se separa y libera energía. Es esa energía la que nosotros, pues la que nosotros nos sirve para lo que es los procesos, en este caso, energéticos, ¿verdad? Genera energía, produce adenosina trifosfato, o sea, genera energía, produce ATP, o sea, produce la energía de las células que se guardan en las mitocondrias, ¿verdad? También el catabolismo, los productos finales e intermedios son materias primas del anabolismo, o sea, lo veíamos en la lámina anterior, los productos intermedios pueden volver a anabolizar y llegar a tener los productos iniciales. También el catabolismo va a generar desechos que se excretan al entorno, ¿verdad? Y lisis es como una separación o una desunión. El anabolismo sintetiza, o sea, une, en lugar de oxidar, reduce, o sea, absorbe electrones, utiliza energía,
la energía para que una molécula se pueda adherir a la otra, consume ATP, o sea, consume adenosina trifosfato, ¿verdad? Y los productos finales son materias primas del catabolismo. Y génesis, o sea, es el inicio. Se le podría llamar a ese caso que es el inicio. Seguimos. Vean qué importante es todo esto. Bueno, lo voy a pasar rapidito. Aquí está el ciclo, el acetilcoenzima A y el ciclo de Krebs, ¿verdad? Todo, miren, aquí se da lo que es el metabolismo, el anabolismo y la posterior catabolismo, ¿verdad? Dice, todo va a parar a lo que es la acetilcoenzima A mediante el ciclo de Krebs, ¿verdad? Catabolismo, todo lo que son las sustancias, aquí están los fosfolípidos, las que me puedo, los triglicéridos, el glucógeno, la alanina, glucosa, la serina, que son aminoácidos, ¿verdad? La fenilalanina, el piruvato, la leucina y la esoleucina, ¿verdad? Todas se unen como que convergen a lo que es la acetilcoenzima A, ¿verdad? Luego de eso se genera el ciclo que les mencionaba y la acetilcoenzima A genera acetoacetilcoenzima A y luego empieza una ruta anabólica donde se generan ácidos grasos, fat acid, ¿verdad? Triglicéridos, fosfolípidos se separan nuevamente, se generan colesterol, ¿verdad? Isopropilos y vitaminas, ¿verdad? Entonces, es como que viene de lo grande, converge y luego diverge, o sea, se vuelve a separar dentro de eso. A eso más o menos se le llama una ruta catabólica convergente porque converge en el acetilcoenzima A y las rutas anabólicas son divergentes, o sea, se separan o se van ampliando poco a poco en ese caso. Vean la lámina y las dos definiciones. Creo que queda bien claro. El metabolismo se divide en catabolismo y en anabolismo. El catabolismo es la ruta donde se degradan las moléculas, rompimiento, las grandes moléculas en pequeñas y liberación de energía. Es eso lo que pasa en el cuerpo. Cuando usted se come una papa, un plato de arroz o algo por el estilo, lo que hay es rompimiento de las grandes moléculas que se han formado en el anabolismo y se separan para que se genere la energía, se libere la energía básica e importante y necesaria. El anabolismo es lo contrario, es cuando una papa se está formando, cuando una yuca se está formando, cuando un alimento se está formando y se están uniendo las moléculas y a la vez generando lo que es una energía. Se construyen grandes moléculas a partir de pequeños precursores y es la energía absorbida en ese caso. Creo yo que queda bastante claro. El catabolismo y el anabolismo se va a dar, en el catabolismo queda bien claro, por degradación, proceso de oxidación y producción de cofactores reducidos, liberación de energía y producción de ATP y convergencia de vías, convergen hacia un punto que es el acetilcoenzima A. El anabolismo es, en lugar de separarse, es síntesis, o sea, unión, ¿verdad? Hay un proceso de reducción, o sea, contrario a la oxidación, y producción de cofactores oxidados. El anabolismo requiere de energía en forma de uniones en los enlaces de las moléculas y utiliza adenosina trifosfato, ¿verdad? Y en ese caso se genera divergencia de rutas, o sea, se separan desde un centro hacia el exterior. Ahí está como la comparación de lo que se puede mencionar y decir.
es básicamente lo mismo, vean, las características distintivas de lo que es el catabolismo y el anabolismo. Ahí tenemos energías de los nutrientes, por ejemplo, de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas. Se genera en el primer cuadro de la izquierda de arriba. Hacia abajo un catabolismo donde tenemos productos finales excretados como en agua, dióxido de carbono y amoníaco, pero en el proceso catabólico oxidativo exergónico, o sea, de energía excretada, se va a las flechas, ¿verdad? Y se genera lo que es ATP y todo el cuadro de energías que existe. Ya vamos a definir la NADHP. Luego que haya energía, pues se va a lo que es el anabolismo, ¿verdad? Las moléculas precursoras aparecen en el cuadro de la esquina derecha inferior. De lo mismo estamos viendo, los aminoácidos, los azúcares, los ácidos grasos y las bases nitrogenadas generan anabolismo, o sea, reducción eh, endotérmico, al final absorbe, y la energía que proporciona el catabolismo mediante esa ruta de ATP va a converger en la biosíntesis con el anabolismo y al final el anabolismo va a generar grandes moléculas, en ese caso proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. Ahí está cómo se dan las características en ese caso. Pues ahí aparece nuevamente el esquema general del metabolismo. Creo que ya lo hemos mencionado varias veces, pero pues no está de más que se repita y que usted trate de comprender. Miren, las proteínas, aminoácidos, proteínas, los aminoácidos urea, la urea, aminoácidos, los ácidos nucleicos, nucleótidos, los nucleótidos, ácidos nucleicos, los polisacáridos, monosacáridos, los monosacáridos, polisacáridos, los lípidos, glicerol, el glicerol lípido, los ácidos grasos, lípidos, lípidos, ácidos grasos. Luego todas convergen al piruvato y el piruvato a todas ellas nuevamente, la glucosa con sol piruvato y todas convergen a acetil coenzima, ¿verdad? Y productos finales para obtener lo que es la adenosina trifosfato. O sea, todo va a parar al ATP, que es la energía de las células almacenadas en la mitocondria. Las flechas rojas son para catabolismo, o sea, para la desunión, y las flechas verdes son el anabolismo para la unión. Creo que la diapositiva es lo suficientemente diciente para que eso se dé de esa manera. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. La etapa del catabolismo, ya aquí se va poniendo un poquito más complicadito, digámoslo así. Usted trate de comprender cada uno de los esquemas. Hasta el anterior estaba como un tanto sencillo, ya un poquito más complejo, ¿verdad? Y pues acá vamos a tener lo que es este esquema. Lo que les decía, aquí están las proteínas, los aminoácidos, amplíenlo ustedes, los polisacáridos generan glucosa, los lípidos generan ácidos grasos y glicerol, todo va a parar a lo mismo, al piruvato, el gliceraldehído y el fosfato, y al acetilcoenzima A y al ciclo del ácido cítrico que genera oxidación, excreción de agua, de CO2 y de amoníaco. Es lo mismo, pero utilizando otros esquemas para que quede así como etapas, por etapas. Desde la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. Lean y analicen la célula y sus rutas metabólicas.
Vean ahí. Por ejemplo, es el núcleo, replicación del ADN, síntesis de el ARN de transferencia, del ARN mensajero, en el nucleolo está la síntesis del ARN ribosomal. Todo eso es metabólico. Retículo endoplasmático, síntesis de lípidos, transporte intracelular, ribosoma, síntesis de proteínas, el aparato de Golgi o el complejo de Golgi, maduración de las glucoproteínas y otros componentes de las membranas, el citosol, glucólisis, parte de gluconeogénesis, pentosas, fosfato, síntesis de ácidos grasos, síntesis de nucleótidos. Y las mitocondrias, oxidación del piruvato, recuérdense que tiene que ver con la energía, el ciclo de Krebs lo mencionaba, la fosforilación oxidativa, la oxidación de ácidos grasos y el catabolismo de aminoácidos. Ahí está las rutas metabólicas. ¿Qué parte de la célula hace qué cosas directamente? Las rutas metabólicas pueden asumir diferentes formas. Hay que recordar que estas reacciones suceden a condiciones bioquímicas estándar. Pueden ser rutas metabólicas lineales y rutas metabólicas cíclicas. También pueden existir dentro de las rutas metabólicas la regulación, o sea, vías paralelas de anabolismo y catabolismo, o sea, que al mismo tiempo está existiendo un anabolismo y un catabolismo a la vez. Pueden diferir en un paso con el fin de ser regulada independientemente. En algunos se va a diferenciar, pero ustedes ven que la flecha es un sube y baja, ¿verdad? En ese caso. Es lo mismo, miren, un triglicérido, veo que es una crema, parece, o una grasa, una manteca, un carbohidrato, que es un pan, proteínas, que es carne, ¿verdad? Lo mismo, miren, los triglicéridos generan ácidos grasos, glicerol, etapa 1, los carbohidratos monosacáridos, las proteínas, aminoácidos, los ácidos grasos y el glicerol generan ácidos grasos oxidativos, la glucólisis que genera piruvato y ATP, y los aminoácidos en el catabolismo que generan a piruvato, acetilcoenzima A y el ciclo del ácido cítrico y el ATP. Y el final, todos los alimentos que están arriba con una única función de generar lo que es ATP. Esto es bien importante, ¿verdad? Sumamente importante, porque muchas veces nosotros no podemos comprender en qué parte se dan la digestión de estas sustancias, o sea, la digestión de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas, en este caso por lo menos los triglicéridos. Imagínense, esto es bien importante. La digestión de los carbohidratos se da en la boca. Vean aquí el primer cuadro, tenemos ahí un carbohidrato, vean, una glucosa, que son lo que está forma, esta es la glucosa, el de la derecha, y este me parece que es una sacarosa, me parece, ¿verdad? La unión de dos. Y donde se da la digestión de los carbohidratos se da en la boca, la boca. Donde se da la digestión de las proteínas, o sea, cuando usted come pan, eso se degrada o se hace la digestión en la boca. Si usted come carne, proteínas, eso se degrada en el estómago. ¿Miren? Y si usted ingiere grasas como triglicéridos o ácidos grasos, eso se hace la digestión, se hace la digestión en el intestino delgado. Vale, ahí está. Los carbohidratos se dan en la boca, las proteínas se degradan o se hacen digestión en el estómago, y los ácidos grasos, pues las grasas se dan en el intestino delgado.
Lo mismo, etapas del catabolismo, ahí está. Va a parar a lo que es ATP. Ya aquí es un poquito más complicado, solo les puedo decir de que es un ciclo en el cual el catabolismo y el anabolismo están generando energía en forma de ATP. Por hidrólisis se puede volver a tener ADP más fosfato, ¿verdad? En un ciclo en el cual existe almacenamiento de energía y también pérdidas de energía al ambiente. Las reacciones bioquímicas, eso es ya como la otra parte de la parte del metabolismo. Voy a medio explicar algo, ¿verdad? Lo de las transformaciones químicas. Le puede servir a usted para lectura y comprensión. Dice, las reacciones bioquímicas. Muchas reacciones químicas requieren condiciones no compatibles con los organismos vivos. Por ejemplo, solventes no acuosos, por ejemplo, alta temperatura y presión, y presencia de ácido o bases fuertes. Hay reacciones químicas que a lo mejor no puedan suceder en el cuerpo humano porque las condiciones no son las adecuadas. Por ejemplo, un ácido fuerte, una base fuerte es bien difícil. Las reacciones bioquímicas, ojo con eso, porque hay reacciones químicas que son todas, por ejemplo, la formación de un ácido, por ejemplo, ácido clorhídrico es bien peligroso y ese a lo mejor no pueda formar parte de un ser vivo porque es demasiado fuerte. Por eso existen aparte, las reacciones químicas son todas y existen al final reacciones bioquímicas, ¿verdad? Que serían las que ocurren en el cuerpo humano, que ocurren en condiciones especiales. Por ejemplo, soluciones acuosas, siempre va a haber un medio acuoso, condiciones suaves, ojo, de presión y temperatura prácticamente constantes, algo que se puede manejar en el cuerpo humano con un pH fisiológico, o sea, un pH óptimo para el funcionamiento del cuerpo humano, y catalizadores enzimáticos que hacen que una reacción química se dé más rápido en el cuerpo a través de las grasas, las lipasas, a través de la saliva, la tialina, por ejemplo, y eso hace que el metabolismo sea mucho más rápido en esas reacciones bioquímicas. Hay que acordarnos de las enzimas. Si bien es cierto, estamos hablando de el metabolismo, hay que recordar que en el cuerpo humano el metabolismo puede ser mucho más rápido si existen enzimas. Y ellas están ahí, algunos ejemplos. Por ejemplo, las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas, ¿verdad? Ahí en el cuadro, pues léalo y ahí aparece la reacción que cataliza y el ejemplo en qué sirve. Me voy a ir, por ejemplo, a las hidrolasas, la tercera. Dentro de las hidrolasas está la proteasa, que hidrolizan los enlaces peptídicos de las proteínas, o sea, va a parar al enlace que se da entre dos aminoácidos. Dentro de las hidrolasas están las lipasas, que hidrolizan los enlaces tipo éster de los lípidos. Aquí hay que tener un conocimiento de química orgánica. Las carbohidrasas hidrolizan los enlaces glicosídicos de los carbohidratos, o sea, se fijan en los carbohidratos. Y las fosfatasas hidrolizan los enlaces tipo éster fosfórico y las nucleasas hidrolizan ácidos nucleicos. O sea, cuando decimos hidrolizar, estamos hablando de que genera un proceso de catabolismo, ¿verdad? Donde se rompen todas esas grandes moléculas. Aspectos químicos del metabolismo, se puede decir que los organismos vivos solo utilizan unos cuantos tipos de reacciones químicas para llevar a cabo el metabolismo. Se conocen 6 categorías de reacciones. Está la oxidorreducción, la transferencia de grupos, la hidrólisis, la ruptura no hidrolítica y la isomerización y rearreglo.
y la formación de enlace donde se utiliza energía en forma de ATP. Esto, señores, señoritas, caballeros, esta parte en adelante es la que puede ser un tanto complicada de yo tal vez de explicarla, pero usted de comprenderla. Así que más o menos por aquí nos vamos a ir quedando. Me llena de satisfacción explicarles esta hora que hemos hablado de todo lo que mencioné. Va a quedar grabado y guardado, ¿verdad? Porque es la parte que sí quería, hasta la mitad de las diapositivas, es más o menos por aquí, es la parte que sí quería que usted comprendiera perfectamente. Ya lo que se viene, pues ya es un tantito más complicado. Si usted quiere, estúdielo, compréndalo. Es bien difícil en el aspecto, no que usted no pueda, sino que para comprender esta parte tiene que tener una base de química orgánica y una base de bioquímica. O sea, haber llevado dos materias que son de ese tipo y no tienen esa competencia, ¿verdad? No es que no lo puedan hacer, usted puede ver videos y tutoriales para llegar a esa comprensión. Sin embargo, voy a iniciar con alguna. Esto se habla de las reacciones de óxido-reducción. Son las más comunes. En estas se transfieren electrones de una molécula o átomo a otra molécula o átomo. Las reacciones redox se identifican fácilmente al observar la transferencia de átomos de hidrógeno. Ya explicarlo así sin una base es un tanto complicado, ¿verdad? Entonces, se habla de óxido-reducción porque si ustedes han oído alguna vez de óxido-reducción, hablamos de donador de electrones y de aceptor de electrones. En este caso, si usted ve la reacción, AH2 es un donador de electrones, o sea, AH2, que es una ecuación hipotética, pierde electrones. Y entonces, una sustancia, cuando pierde electrones, se llama agente reductor o se reduce. Y el B, que es aceptor de electrones, es el agente oxidante, o sea, es el que recibe los electrones por lo que se oxida. El proceso óxido-reducción es un proceso que ocurre al mismo tiempo, ¿ya? Al mismo tiempo que algo se está oxidando, la otra parte se está reduciendo. Las enzimas que hablábamos anterior catalizan estas reacciones, se llaman óxido-reductasas o más comúnmente deshidrogenasas. Los procesos bioquímicos redox habitualmente se verifican en los átomos de carbono de los sustratos. Cuando un centro de carbono u otro grupo funcional se oxida, otra molécula o átomo debe aceptar los electrones cedidos y reducirse. Las coenzimas NAD y NADH, que son agentes biológicos que aumentan la velocidad de la reacción, ¿vea? Están formando parte de las reacciones de óxido-reducción. En ese proceso oxidante y reductante le llamamos, ¿verdad? En ese caso. Como les digo, ya de aquí en adelante es bastante complicado. Sin embargo, pues ahí está, usted puede leer, me quedo con la mitad anterior, ¿verdad? Que es donde usted puede comprender toda la ruta metabólica, el anabolismo y el catabolismo. Ya esto ya es de verdad un rollo bastante complicado, ¿verdad? Difícil de que yo con unas cuantas palabras logre mencionar. Sin embargo, ahí está la explicación de las reacciones de óxido-reducción. Ahí está todo el proceso de las reacciones óxido-reducción. Les queda la lámina para que usted pueda comprenderlas. Ahí está cómo se da la producción de la coenzima nicotinamida adenin dinucleótido, que es la NAD+, que es un agente oxidante que forma parte de los carbohidratos y forma parte de los nucleótidos del ADN. Vea, en ese caso, yo creo que solamente vamos a hablar de las reacciones de óxido-reducción. Ahí está la otra, la 2, reacciones de transferencia de grupo. La reacción de hidrólisis, léala, trate de comprenderla. En el caso de la de transferencia de grupo, lo leo. En este tipo de reacciones se transfiere un grupo funcional químico de una molécula a otra. O sea, es una transferencia intramolecular o dentro de una misma molécula, transferencia intramolecular.
Por ejemplo, el grupo fosforilo, PO3 2-, es un ion, es uno de los grupos bioquímicos transferidos más importantes y casi siempre origina ATP. Ahí está el grupo fosforilo, que es este recuadrito celeste, ¿verdad? Formando parte de una adenina, una ribosa. El grupo fosforilo genera ATP. Ahí está. Igual una adenina, una ribosa con otro grupo fosforilo genera ADP, que es adenosín fosfato, y el otro adenosín trifosfato. Todo lo que se da es para almacenar ATP, o sea, energía en la mitocondria. La reacción de hidrólisis, agua. En estas reacciones se utiliza agua para separar una molécula en otras dos distintas. Abundan en el metabolismo. Las más comunes son la ruptura de ésteres, amidas y glucósidos. O sea, el ATP es una molécula gigantesca energética, pero el agua llega y rompe el ATP generando adenosín fosfato y fósforo. Ahí se ve donde el agua, vean las flechitas celestes, cómo rompe esta molécula, que es una proteína. Una proteína en donde se rompen este enlace amida, porque este es un enlace amida. Un enlace amida es un grupo carbonilo con un nitrógeno y un hidrógeno. Es este cuadrito que estoy señalando aquí. Es un enlace amida. El agua llega y rompe aquí. Cuando se rompe, forma agua y queda solito. Miren, los tres que estaban unidos, ahora están la glicina, la alanina y la... No recuerdo cuál es. Las tres moléculas. El agua rompe esa molécula al final. Las reacciones de ruptura no hidrolítica es una media explicacióncita. Dice que las moléculas se fragmentan sin que participe agua, se rompen pero sin agua. Las enzimas encargadas son las liasas. Estas reacciones también incluyen adiciones de grupos funcionales en dobles enlaces o la separación o eliminación de grupos funcionales para formar dobles enlaces. Y las 5 reacciones de isomerización y rearreglo. Isómeros son moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero distinta estructura. Y el rearreglo es cuando se reordena. Y la reacción de formación del doble enlace de ATP. Ahí estaría quizás lo más importante de lo que se menciona la clase. Como 10 diapositivas son a 12 las que hablan de las reacciones, que es la parte más complicada. ¿Alguna pregunta, señoritas, caballeros? Hay varios conectados. Bueno, vaya, lo más importante no es esa parte de las reacciones, eso es un agregado. La verdad que está aquí. Vea, lo agregamos porque está aquí. Vea, pero yo sé y estoy consciente que es completamente difícil, vea, no tener la base bioquímica, ¿verdad? Esto lo vemos, yo doy la bioquímica a los de ingeniería en agronegocios y la damos completa, o sea, desde los enlaces hasta las rupturas que se dan ya aquí. Entonces, pero me quedo con la parte donde usted sabe o debe de comprender la parte del metabolismo, del anabolismo, del catabolismo y la digestión que se da en el cuerpo humano. Si no hay un comentario, pues voy a dejar la grabación y nos quedamos en la despedida, agradeciéndoles de antemano todo el gesto noble que han tenido conmigo con respecto a lo que ya les había comentado. Muchas gracias y dejo la grabación. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, Lick.